Muy buenas tardes, profesor José Muñoz y compañeros. Me presento, soy Oscar Moreno del 10º grado A y mi tema asignado en la materia de historia fue tres eventos de la Revolución Cultural. Mi fecha de entrega asignada es de la semana del 14 al 18 de abril. Antes de continuar, se me concede compartirles un versículo bíblico. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Daniel 2:21. Tres eventos de la Revolución Cultural Renacimiento. La imprenta en 1450. La llegada a Europa de la imprenta de tipos móviles en metal en la década de 1450 fue un acontecimiento que tuvo consecuencias enormes y perdurables. La innovación se atribuye ampliamente al impresor alemán Johannes Gutenberg, que vivió de 1398 a 1462, cuya impresión de la Biblia en 1456 fue muy popular. Las imprentas comenzaron con obras religiosas y libros de texto, pero pronto llegaron a imprimir en masa todo tipo de texto, desde panfletos de la Reforma a novelas románticas. La cantidad de libros creció exponencialmente, el costo disminuyó y la gente leía más que nunca. Las ideas se transmitían por Europa conforme los académicos publicaban sus obras, comentarios sobre textos antiguos y críticas entre sí. Autoridades tales como la Iglesia Católica se opusieron a ciertos libros y los censuraron o incluso los quemaron, pero la actitud general hacia los libros y la lectura ya había sido cambiada para siempre. Inicio del protestantismo de 1518. La Reforma Protestante de 1517 a 1648 se refiere a la amplia revuelta religiosa, cultural y social. La Europa del siglo XVI, que rompió el yugo de la Iglesia medieval, permitió el desarrollo de interpretaciones personales del mensaje cristiano y condujo al desarrollo de las naciones Estado modernas. Se considera uno de los acontecimientos más importantes de la historia de Occidente. No hay un consejo universal sobre las fechas de la Reforma. Algunos académicos lo ubican entre 1400 y 1750, desde la discrepancia de Jan Hus hasta el final de la sociedad preindustrial, mientras que otros sugieren entre 1517 y 1685, desde la discrepancia de Martín Lutero hasta la renovación del Edicto de Nantes. Y hay muchas otras fechas propuestas que son igualmente penitentes. Sin embargo, las fechas 1517 y 1648 son las aceptadas más ampliamente, que indican el inicio de la reforma en la discrepancia de Martín Lutero y el final en el Tratado de Westfalia, que dio fin a la Guerra de los 30 años, que había comenzado como una disputa entre católicos y protestantes. Aunque la reforma se había entendido como un evento monolítico, en la actualidad los académicos la interpretan más bien como las reformas protestantes, una serie de protestas contra la corrupción de la Iglesia medieval que buscaban su reforma sin ninguna intención por parte de sus líderes de romper con la Iglesia. Un primer ejemplo fue la Reforma Bohemia entre 1380 y 1436 a.C., precursora de la Reforma Protestante, que inicialmente solo buscaba poner remedio a las prácticas de la Iglesia contrarias a la Biblia. En el siglo XV, la corrupción en la Iglesia era generalizada y los creyentes devotos buscaban rectificar la situación. El rechazo de la Iglesia al atender esas críticas condujo finalmente a cismas que originarían sectas cristianas protestantes que se desarrollaron bajo denominaciones como luteranismo, calvinismo, anglicanismo, entre otros. La Reforma Protestante cambió por completo el panorama cultural, religioso, social y político de Europa, y a menudo se la cita el nacimiento de la Edad Moderna porque coincidió y fue estimulada por el renacimiento de los siglos XV y XVI. Aunque hubo movimientos anteriores en respuesta a la corrupción de la Iglesia, la tecnología moderna a través de la imprenta permitió la difusión de la literatura protestante y la publicación de la Biblia en la lengua vernácula, que tuvo como consecuencia un apoyo general a la causa y el final de la autoridad monolítica, religiosa, cultural y política de la Iglesia. El estudio de la anatomía humana. Durante el Renacimiento, el estudio de la anatomía humana experimentó una revolución. La disección de cadáveres humanos, prohibida por la Iglesia, se convirtió en una práctica común impulsada por artistas
y científicos que buscaban una comprensión más precisa del cuerpo. Andrés Berzaglio, con su obra De Humani Corporis Fabrica, marcó un punto de inflexión ofreciendo descripciones e ilustraciones detalladas de la anatomía humana, corrigiendo errores de Galeno. Leonardo da Vinci, por otro lado, combinó el arte y la ciencia, realizando disecciones y creando dibujos anatómicos muy detallados. Algunos aportes importantes. Por ejemplo, el de Andrés Berzaglio publicó De Humani Corporis Fabrica, un tratado de anatomía con ilustraciones detalladas y precisas, corrigiendo errores de Galeno. El aporte de Leonardo da Vinci, que combinó la anatomía con el arte, creando dibujos anatómicos de gran precisión y detalle. Los artistas del Renacimiento, como Da Vinci, buscaban una comprensión más precisa de la anatomía para mejorar sus obras. El conocimiento anatómico se difundió a través de tratados, ilustrados y obras de arte. Esto ha sido todo por el video. Muchas gracias por escucharme y hasta aquí llegó. Fin.